Cuarto cuento, el objeto único, de Nazareno Lázaro. Sepa usted que cada palabra que escribiré sobre este sucio papiro lo haré motivado por la insoportable persistencia de una verdad funesta. Parecerá malicia, lo sé. ¿Quién podría librarse de tamaña acusación? Siquiera Cronos pudo hacerlo después de soñarse como el devorador de su descendencia. Algunos afirman que el dios mintió sobre sus delirios de parricidio solo para saciar su inmunda glotonería. En cambio yo, que no estoy en posición de evitar el destino, ni discutir las obsesiones de aquel que capó a su padre, simplemente le pido que haga lugar a su delicada prudencia y comprenda que lo invitaré a consumir cada una de las palabras de esta narración. Espero, quizás en vano, que la curiosidad no lo obligue a tomar una decisión última. Anoche le aposté al cuñado de mi hermana, que ostenta alegremente el nombre de Gregorio Donofrio, una combinación de fonemas que siempre ha conseguido conmoverme, que Juan Carlos, el pordiosero del barrio, murió en el invierno del 87. Perdí. Gregorio tiene una pueril habilidad para retener datos de corriente envergadura. Se contenta al pensar que será inmortalizado por aquellos que lo escucharon por obligación. Fantasea con transformarse en el próximo gran memorioso. Yo no haré tributos a falaces honores. Que lo dijera nada más, a mí no me bastaba. Tenía que ver alguna prueba empírica. Hizo carne a mi pedido y trajo un diario viejo lleno de polvo donde relucía la fecha del 2 de febrero del año 1987. Era un diario regional, El Fecundo del Sur. Obtuvo una fama efímera, no sé de la existencia de otras, gracias a las columnas de interés general que escribía el contador Domingo Milenio, reconocidos por sus tendenciosos ensayos sobre la economía de los cerdos. Los ochentas albergaron finitas pero incontables elucubraciones sobre la realidad, algunas absurdas, otras absolutas, y una que otra con ambición ambigua. Todas ellas lograron en su convivencia la anulación de un criterio único para lograr interpretar los fenómenos de un mundo que había dejado de interesarse por los otros. Hablaron entonces de la verdad única, pero cayeron pronto en su propia contradicción. Gregorio me mostró con entusiasmo la noticia principal que decía: al fin murió el anciano Fruilito. Juan Carlos se había ganado el apodo gracias a su capacidad innata, según él, para interpretar los significados que se filtraban de los sueños. Aseguraba que el padre del psicoanálisis había inventado la llave del mundo onírico, pero que él sabía cuándo liberar a las bestias que allí habitaban. Juró haber encontrado la pregunta exacta. Me dijo: Vázquez, hallé la verdad en la cuna de la falsedad, en el relato. La descubrí en un cuento, en uno imperfecto, en los retazos que sirven de cimientos a todas las construcciones que aceptamos como verosímiles con o sin consenso. No me mires así, vos lo sabés, es claro. La realidad es un relato. ¿No te das cuenta? Es como lo hemos pensado desde un principio: la historia, la narración y relato son la arcilla del universo moldeada por infinitos autores. La mala fama, por supuesto, despojó de honra a los escritores vehementes, solo porque para algunos sirvientes de la negación era insoportable aceptar que la existencia es pura, creativa, maravillosa, infinita. No es obvio, es literatura. Me develó sus secretos 10 horas antes de fallecer, pero no sin antes decirme que jamás pensara en las respuestas. Entendí su lógica. Era una mañana fría. El crudo invierno consiguió convertir a todos en misántropos. Hoy sé, gracias al aporte de Gregorio, claro está, que corría el segundo día más caluroso del año. Fue la última vez que lo vi. Por la tarde comprendería, parcialmente, sus palabras finales. Entonces consideré prudente olvidar los dichos de aquel pobre hombre. Años después, su secreto insultaría la razón. El relato, no quiero decir con esto lo importante, comienza de aquí en más. Creo que los hechos ocurrieron hace un mes. La precisión de la fecha es tan necesaria como la veracidad de las acciones que narraré. Me obligué a un pretexto y salí a caminar
por las que alguna vez fueron las misteriosas calles de Adrogué. Iba perdido en cavilaciones insulsas por Diagonal Brown, cuando de imprevisto una imagen se hizo cuerpo en forma de destello. Cegó con su presencia, ahora intolerable, mi antigua conformidad. Era un recuerdo, el pálido semblante de la calumnia. Llegó para alertarme. Ahora lo sé. Si hubiera ocurrido en realidad, habrían pasado más de 20 días de mi última conversación con Fernández Valeria. Había acordado en verme con ella en el Café Dalí. Nunca concurrí. Sabía que mis palabras no la alejarían de su inexorable desenlace. Fernández pensó comedido fascinarse por lo incomprensible. Yo tuve la culpa. La arrastré sin saberlo, en un principio, a un mundo con una claridad dudosa. Ella trabajaba, antes de sucumbir frente a la insoportable existencia del objeto único, cerca del Colegio Nacional de Adrogué. Era encargada de una perfumería. Presumía de su puesto como las gentes que se rompen en palmadas por sentir propio lo ajeno. Su desempeño trazaba, a modo de garabato, un esbozo sobre su peculiar personalidad. Todos y cada uno de los elementos en el local permanecían en una repugnante armonía. El caos se expresaba solo por oposición. En el orden absoluto, ella se erigía como la conciencia del cosmos, y fue gracias a su persistencia por el control lo que hizo posible la abominable coexistencia entre el principio y el fin. Escribiré brevemente las palabras que le dije a Fernández Valeria después de que ella me confesara que había soñado con nuestra profesora Norma Quiroga. El sueño, tal como Valeria recuerda, se trata de una clase magistral que nos obsequió Quiroga sobre la vida y obra de Esquilo. También recuerdo esa clase, pero a diferencia de ella, yo no la soñé. Entonces fue cuando le hablé acerca de Froilito y de sus últimas locuras. Fresca se mantiene su imagen en mi memoria. Aún recuerdo el horror en sus pupilas al escucharme decir que debía buscar en el sueño un objeto, ya que todo lo que ella podía observar en las tierras oníricas estaba allí para explicar la naturaleza de ese objeto único. Agregué, sin mediar prudencia, que al descubrirlo se develaría ante ella la esencia del inconsciente. Le advertí también que el riesgo era mayúsculo y que yo no le aconsejaba probar suerte en semejante empresa. Ella, claro está, hizo lo que le vino en ganas. Me acercaré en estas últimas líneas, así lo espero, al centro mismo de la historia. Pasaron 3 días de nuestra primera conversación, y viene escrito primera, porque semejante grado de jerarquización se debe a que todo lo anterior a ella comenzó a tener lentamente un sabor insípido e insulso, digno de olvidarse. Los perfumes, antes acomodados por tamaño, color y fragancia, estaban dispersos en el lugar emulando antiguas ruinas. Entré al negocio empujado por la curiosidad. Me fue difícil encontrarla, pero al fin lo hice. Estaba sentada en el piso a un costado del mostrador. Unas cajas de color madera le servían de frazadas. Despeinada y con ojeras privativas de un alcohólico, repetía una y otra vez: no encuentro el objeto, no logro hallarlo, decía, mientras se tomaba de las rodillas y se mecía como una vieja silla. Fernández se había obsesionado. El mundo en armonía que construyó con un colosal esfuerzo se había convertido en patrañas. Todo era caos, o peor aún, falso. Con el rostro desdibujado por completo, me dijo que había memorizado el sueño aquel donde aparecía nuestra profesora de segundo año. Los detalles, hasta los más irrelevantes, estaban en su mente. Luego, cuando todo estaba categorizado, comenzó, por fin, a buscar el objeto único. Me susurró que le faltaban solo 3, que uno de ellos debería ser el indicado, pero que ya no contaba con fuerza para continuar.
Fue entonces cuando me pidió que le ayudara. Con euforia narró el sueño sin dejar nada a la imaginación, pero, colmado de tanta insensatez, me vi forzado a inventar una excusa para no continuar allí. Le prometí que nos veríamos al día siguiente. Acertó, en el Café Dalí, pero como ya sabe, nunca asistí. Anoche, después de la siempre incómoda cena con Gregorio, me fui hacia mi casa. Una vez dentro, la sorpresa se apersonó en forma de carta. Alguien le habría dejado debajo de la puerta. Era de Fernández Valeria. La resumiré para usted, ya que ni siquiera para mí era importante todo su contenido, sino lo siguiente. Lo hallé. El esfuerzo extremo valió la pena. El objeto soy yo. Repasé cada uno de los elementos y ninguno era el indicado. Me quedaban tres: Norma Quiroga, vos y yo. Busqué en cada banco, miré a cada uno de los alumnos allí presentes, ya que los accesorios del aula eran difusos, como todos los productos de los sueños. Pensé en la profesora, pero no era ella. Entonces me percaté que no estabas, no te hallaba, te busqué sin éxito, hasta que el reflejo de una ventana me dio la respuesta, más bien la pregunta. Tu humanidad, tu rostro, tus movimientos, todos eran los míos. Era tu imagen la que devolvía aquel vidrio inmortal. Lo recordé entonces, aquel día, a aquella clase. Yo no había asistido. Por lo tanto, sentencio, ahora que lo sé, que el mundo se desvanecerá frente a tus ojos, ya que no he tenido tal sueño. No te conocí jamás y por último, siendo lo más evidente, yo nunca escribí estas demenciales palabras. Como se imaginará, no existió tal cena con Gregorio Donofrio, tampoco Fernández Valeria, la perfumería, la carta que acabo de transcribir, el contador Milenio, la profesora Norma Quiroga, y mucho menos, por supuesto, el pordiosero apodado Froilito. Pero sí es cierto, para mi desgracia y la suya, sobre la existencia del objeto único. Lo encontré en una deliciosa pesadilla de una noche sin importancia. Lo hallé como un concepto amorfo y decidí darle forma de cuento. Podría decir que lo escribí motivado por la necesidad, por evitar el plan que las antiguas divinidades soñaron en su eterno lecho para mí. Sin embargo, no mentiré en esta oportunidad. Simplemente fui impulsado por la maldad. Hice cientos de apócrifas copias en forma de folletos que prometían una frívola función teatral. Luego las arrojé en las casas con puertas sin marcar. Apelé a la falta de prudencia y la insaciable curiosidad. Esperé lo peor. Entonces, la historia me devoró y deseé que el relato creciera por la gula. Quería arrastrar a cada impávido lector a las entrañas de mi desesperación. Tal vez lo conseguí, no lo sé. Queda en usted comprobarlo. Siéntase un convidado. Pero antes de que lo trague la tentación por obtener una verdad intolerable, debe tener en su haber que al descubrirla despojará al universo de su farsa, convirtiéndose en un prisionero eterno de su propia ilusión. Ahora que lo he dicho todo, puede engullir, como el padre de los dioses del Olimpo, hasta los fondos la piedra que jamás le permitirá escapar de su destino.